Estimados hermanos, es un gusto poder saludarlos otra vez por este medio. Como obispado les enviamos nuestro amor y buenos sentimientos. Además, felicitamos todos los esfuerzos que están haciendo para centrar su adoración en el hogar y de una manera más íntima con nuestro Padre Celestial. Reconocemos la bendición de la tecnología que nos ayuda a estar conectados a pesar de estos tiempos que vivimos. Como hemos explicado, tenemos indicaciones de la Presidencia de Estaca de hacer unos ajustes a la forma que estamos fortaleciendo su adoración en el hogar. Nos invitan a entonar un himno y hacer una oración antes y después del tiempo de mensajes. Ahora procederé a leer parte de la carta de la primera presidencia. Sobre estas reuniones, el párrafo menciona: las familias y las personas son bendecidas cuando pueden celebrar un servicio privado de adoración del día de reposo centrado en el hogar, en persona o de forma remota. Tal adoración puede incluir oraciones, himnos y estudio del Evangelio. En otro párrafo indica: los obispos y los líderes de barrio pueden usar la tecnología para compartir mensajes y complementar la adoración centrada en el hogar de un miembro. Además, la carta menciona en cuanto a la administración a los enfermos. Dice lo siguiente: una bendición del sacerdocio requiere la imposición física de las manos. Normalmente, 2 o más poseedores del sacerdocio de Melquisedec administran, pero uno puede hacerlo solo. Después de tomar todas las precauciones necesarias, cuando las condiciones prohíben poner las manos sobre la cabeza de una persona, se puede ofrecer una oración, incluyendo el uso de la tecnología. Esto es una oración de fe, no una bendición del sacerdocio. Cualquier persona, en cualquier momento, puede orar, ayunar o ministrar a los demás. Bien, ahora entonaremos el himno 2, el Espíritu de Dios. Luego del himno, la hermana Rosalía Apumaita nos ofrecerá la primera oración. Luego de la hermana Apumaita, escucharemos 2 mensajes. Uno por el hermano Juan Sánchez, consejero de la presidencia del Quórum de Élderes, seguido de la hermana Sofía González, presidenta de las Mujeres Jóvenes. Finalmente, el hermano Omar Vega nos despedirá con una oración. Queremos agradecer a los hermanos que están participando y apoyándonos en estos pequeños mensajes que les hacemos llegar a ustedes a través de este medio, y también a nuestros hermanos que con el buen uso de la tecnología hacen posible que esto suceda. Hermanos, que tengan una excelente semana.
Padre Celestial, nos inclinamos ante ti, muy reverentes por este día tan especial para tus hijos en este momento. Gracias te damos de corazón por estar con nuestras familias, por los desafíos y por todo lo que nos has preparado con anticipación para seguir teniendo fuerza y esperanza en lo que tú nos guías y nos indicas. Te suplicamos, es una gran oportunidad que tenemos para pedirte, Padre amado, que nos sigas ilustrando, instruyendo y seguir nosotros obedeciendo tus pasos, tu guía en todo momento, y recordar nuestros convenios realizados que hicimos contigo. Dejamos con todo amor y con todo cariño esta oración hacia ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Tengo un pequeño mensaje. Quiero comenzar con 1 Nefi, capítulo 2, 3, 4. Sucedió que el Señor le mandó a mi padre en un sueño que partiera para el desierto con su familia. Y aconteció que fue obediente a la palabra del Señor, por lo tanto hizo lo que el Señor lo mandó. Y Leí fue un buen padre, él tuvo muchas revelaciones con el Señor, en el versículo 3 que le estoy leyendo, y siempre él se rodeaba y siempre conversaba constantemente con el Señor. Veamos en el versículo 4. Ocurrió que salió por el desierto y abandonó su casa y la tierra de su herencia, su oro, su plata, su objeto precioso, y no llevó nada consigo salvo a su familia. Provisionó tienda y se dirigió al desierto. En esta parte me gusta más, ¿no? Que él, siendo un hombre que tenía mucho dinero, era una persona que el Señor lo preparó ya mucho tiempo y tenía muchas comodidades. Y imagínese uno mismo, ¿no? De que si el Señor te presenta o nos prepara y diga, hermano Juan, abandone, por ejemplo, ¿no?, su casa y váyase usted al desierto. Y uno tiene que ser obediente como Leí. Me gusta esa parte porque él amaba mucho al Señor y confiaba mucho en él. Y veamos para aclarar un poquito más claro, en 1 Nefi, capítulo 3, dice: aconteció que después de hablar con el Señor, yo, Nefi, volví a la tierra de mi padre. Sucedió que habló diciendo: he aquí, he soñado un sueño en el que el Señor me ha mandado que tú y tus hermanos vuelvan a Jerusalén. Qué interesante en esa parte de esa escritura, ¿no? De que Leí le dice a sus hijos que regresan a Jerusalén. ¿Por qué tenía que regresar a Jerusalén? Si yo me pongo a pensar que si el Señor me dice: hermano Juan, regrese usted a Jerusalén, y vamos a ver en el versículo 3 qué cosa nos dice el Señor. Pues he aquí, Labán tiene los anales de los judíos, así como una
genealogía de mis antepasados. Está grabado sobre la plancha de bronce. ¿Y por qué le mandó a sus hijos que regresen a Jerusalén? Para que vayan a la casa de Labán, para que recoja las planchas de bronce, que viene a ser la genealogía de que vamos a hablar de la historia familiar, ¿no? Por ejemplo, la historia familiar es muy importante porque es de nuestra familia que han fallecido y nosotros tenemos que ser las ordenanzas de nuestra familia. Por ejemplo, de mi padre, de mi madre, tengo que ser todas sus ordenanzas de ellos para que ellos también están orando por nosotros para que hay que hacerles sus ordenanzas. Es muy importante, hermanos y hermanas, que todos nosotros tenemos que aplicar porque es un mandamiento del Señor. Continuamos. He aquí, tus hermanos murmuraban, diciendo que lo que yo les he requerido es una cosa difícil, pero no soy yo quien se lo requiere, sino que es un mandamiento del Señor. En esa parte nos hace recordar el Señor que es un mandamiento. A veces no entendemos, ¿no? ¿Qué cosa es historia familiar? Y a veces nosotros leemos nuestra escritura diariamente, pero nos descuidamos de la genealogía de nuestro antepasado, que de la historia familiar, ¿no? Porque es bien importante para todos nosotros. Y no lo dice Leí, no lo dice Nefi, le dice el Señor, que es un mandamiento si nosotros, todos nosotros, y ahora que estamos en la cuarentena, aprovechemos, hermanos, porque es muy importante que nuestros hijos, nuestras hijas debemos estar reunidos en una computadora, entrar a Family Chat para que todos nosotros agarremos nuestra familia, de mis sobrinos, mis hermanos, mis primos, para ser nuestro antepasado, como el Señor vuelve a repetir, que es un mandamiento del Señor. Y le pidió a Labán los anales que están grabados sobre la plancha de bronce, que continúan la genealogía de mi padre. Qué interesante, ¿no? Porque primero, en el capítulo 1 de Leí, que el Señor lo tuvo preparado a él, a sus hijos, que es Lamán, Lamuel, San y Nefi. ¿Por qué lo preparó a ellos? Que le dijeron que se retirara de Jerusalén y que se vaya al desierto. ¿Por qué le dijo? Y él estaba preparando para que ellos estaban preparando para que vayan a recoger las planchas de bronce a la casa de Labán, ¿no? Para su genealogía de los antepasados. En la actualidad, hermanos, tenemos que ser esta ordenanza que es muy importante, la historia familiar. En estos momentos, hermanos y hermanas, vamos a pasar un video que es bien hermoso, hermanos, y vamos a ver. El mejor lugar para poder hacer la historia familiar era en el hogar de los miembros. Como si yo llego a su casa y digo, cuénteme de su abuelo y cómo era su abuelo. ¿Se acuerda de él? ¿Lo conoció? Las historias serán para edificar el afecto, el sentimiento y el deseo. Pues sí, mi abuelo fue una persona que para mí fue muy importante y mi abuela también. Ellos no deben tocar una computadora, sino que el consultor de historia familiar debe preocuparse, debe concentrarse en los sentimientos que las personas tienen por sus antepasados. Hay muchas personas que se asustan cuando ven computadoras. Si ellos no son parte de la tecnología, ese paso intermedio los va a aislar. Entonces podemos dejar a los consultores con la tarea de procesar ellos los nombres en la computadora de MLS, en el Centro de Historia Familiar, en su propia casa. Cuando ellos entran al templo por primera vez,
ellos van a tener una experiencia celestial y van a tener revelación personal. Y ellos van a querer continuar, regresar y amar la historia familiar. Hermano, muchísimas gracias por el día de hoy y doy mi testimonio que la iglesia es verdadera, que tenemos un profeta viviente revelador y sé que soy bien bendecido. Yo tengo como cerca de 15 años como obrero en el templo y he visto muchos milagros, hermano, y familias que van enteras con sus hijos a hacer hora vicaria, y quisiera que el barrio que sea fortalecido, los que tengan hijos de 12, a partir de los 12 años, y con toda la familia sería bonito, hermano. Sé que Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros y sé que el Padre Celestial también está muy gozoso, sí, trabajando con la hora de la historia familiar. Y lo hago y digo todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido Barrio Centenario, estoy agradecido por la oportunidad de poder compartir un mensaje con ustedes y ruego la guía del Espíritu para poder tocar sus corazones y ayudarnos a que todos podamos comprender un poquito más acerca de cómo Dios puede ayudarnos a aliviar nuestras cargas. En el libro de Mosía aprendemos un poco más acerca de quién era el rey Noé y su pueblo, y cómo ellos habían degenerado en la incredulidad y el pecado. Entonces, para ayudarnos, Dios envió a Abinadí, su profeta, para que pudiera advertirles de las consecuencias de sus actos. Abinadí testificó ante Noé y sus sacerdotes, y aunque él no logró hacer un cambio en los corazones de esas personas, sí logró tocar a uno de ellos, a un solo sacerdote. Este joven se llamaba Alma. Cuando Alma intenta interceder por la vida de Abinadí, el rey Noé lo amenaza. Por lo tanto, Alma decide escapar. Y al escapar, empieza a predicar la palabra, las mismas palabras que Abinadí había compartido. Así como el pueblo de Alma, nosotros también pasamos diferentes aflicciones y se imponen sobre nosotros pesadas cargas. Especialmente en estos días, creo que podemos notarlas más que nunca. Por ejemplo, quizás las pesadas cargas de una madre sean el cómo poder enseñar a sus hijos en casa, cómo poder distraerlos, jugar con ellos, ayudar a atender la casa, atender a cada uno de los miembros de familia. O quizás las aflicciones de los hijos, al no poder jugar, al no poder salir, al no poder ver a sus amigos, al haber dejado de participar de sus partidos de fútbol o de las noches de chicas. Incluso también para los estudiantes es difícil, porque tenemos que lidiar con toda la cantidad de tareas que se nos dejan durante la cuarentena, tenemos que cumplir con nuestras asignaciones, tenemos también que esforzarnos por aprender y no distraernos, y más aún, poder sacar buenas calificaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder aliviar estas cargas tan pesadas que están sobre nosotros? En el mismo relato de Alma y su pueblo, el Señor nos revela la manera en la que podemos aliviar las cargas de nuestras espaldas. Entonces, regresando al relato del pueblo de Alma, cuando ellos tenían todas estas dificultades que afrontar, ellos no podían clamar a Dios, pero en sus corazones se elevaron en oración a Él. Y el Señor les habló. En el capítulo 24, el versículo 14, el Señor le responde al pueblo de Alma y les dice lo siguiente: y aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas. Y esto haré yo para que sepáis de seguro que yo, el Señor, Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Me encanta mucho la promesa que el Señor nos hace en esos versículos,
porque no nos está diciendo que va a eliminar nuestras aflicciones. Quizás nuestras cargas no terminen cuando termine la cuarentena, pero sí nos promete de que Él puede aliviar, puede aligerar nuestras cargas para que podamos sobrellevarlas. Más abajo en el versículo 15 dice también lo siguiente: el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Un tiempo después, Alma y su pueblo fueron liberados por la mano del Señor. Aplicando estas enseñanzas a nuestra vida, creo que podemos entender de que el Señor nos da una mano en nuestros momentos difíciles. Si nosotros somos rectos y confiamos y tenemos la fe suficiente para poder comunicarnos con Él y pedirle que nos pueda ayudar a aliviar esas cargas, nosotros podremos tener la fuerza suficiente para afrontarlas con felicidad y con paciencia. Y cuando menos nos demos cuenta, nuestras aflicciones, nuestras cargas habrán sido quitadas de nuestras espaldas. Estoy agradecida por poder tener todas estas enseñanzas en el libro de Mormón y saber que son aplicables a nuestras vidas. Yo sé que Jesucristo padeció por las mismas aflicciones que nosotros pasamos. Él nos comprende y nos sostiene. Yo sé que Él nos ama y que por lo tanto siempre podremos recurrir a Él, incluso cuando nosotros sintamos que no somos dignos de ello. Es mi ruego que cada uno de nosotros pueda tener la confianza y la fe suficiente para recurrir a Dios nuestro Padre y Jesucristo para que pueda ayudarnos a aliviar nuestras cargas y que cuando menos lo pensemos, seamos libres de ellas. Comparto estas cosas y testifico de ellas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición de tu Evangelio en nuestras vidas, por la bendición de poder llegar a ti en oración y saber que nos escuchas, por la bendición, Padre, de las Escrituras que nos permiten acercarnos más a ti y sobre todo, Padre, por conocer a través de ellas a Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Padre, por los momentos de dificultad que podamos pasar que nos permiten poder crecer. Te imploramos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe y que podamos ser nutridos de la buena palabra. Que podamos también, Padre, tener las fuerzas para poder afrontar los momentos de dificultad que estamos pasando. Te imploramos, Señor, por tus bendiciones sobre nuestras familias, para cada uno de ellos tu especial protección, Padre. Te imploramos, Padre, también por bendiciones sobre nuestros líderes locales, sobre nuestros líderes que están pendientes de nosotros, y bendiciones, Padre, sobre mi profeta y los apóstoles, para que ellos puedan continuar liderando tu iglesia. Bendícelos, Padre. Y estas cosas, Padre, siempre las dejamos esperando tu voluntad en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.